Y lo que vamos a resolver es eso ahora. Ya ven que, a ver, jóvenes, no me escucho. Tenemos una calculadora elemental con las 4 operaciones básicas, pero en la de PCIN ya la vamos a dejar así porque pues, no hay tiempo de estarle agregando. Ah, caray. Pero en Java, a ver, ¿ahí se ve mejor? Bien. En Java sí le vamos a ir agregando más operaciones. Vamos a trabajar más o menos de esta forma. Por ejemplo, esta es una operación que vamos a agregar. La vamos a hacer en el análisis y luego el algoritmo y luego la vamos a poner a agregar a la calculadora, pero como una función. Bueno, eso es lo. Y nada más voy a establecer aquí un compromiso de, de esa calculadora que vamos a hacer en Java. Lo voy a poner aquí. Más operaciones a la calculadora. Pero no se pueden utilizar las funciones de los lenguajes, ya sea Java, ya sea PCIN, ya sea Progrin. Vamos a crear una calculadora con puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y operaciones propias, ¿sí? Las 4 operaciones básicas y las operaciones que nosotros hayamos creado, ¿sí? O sea, eso lo pongo ahí para que se acuerden y por si alguna vez yo utilizo mat, me diga, ¿no? Y usted dijo que no iba a utilizar mat. O en PCIN, la raíz. No puedo usar ninguna función matemática de los lenguajes, ¿sí? Nuestra calculadora va a tener puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y operaciones nuestras, esas sí las podemos usar. Bueno, entonces voy a encerrarlo esto, así para que no se nos olvide. Y bien, ahora sí, vamos bueno, antes de empezar también, quiero hacer un ajuste en la calculadora de Java. No le hagan caso a esto. Voy a abrir la calculadora de Java, ¿sí? Ya ven que en el lenguaje algorítmico, la entrada y la salida es muy simple. Nada más es leer y escribir. Y ya en el lenguaje de programación, pues es un poquito más elaborado. Entonces, si nos fijamos nosotros aquí, ¿cuántas líneas necesitamos para cada entrada de datos? Para de cada dato, ¿cuántas son? Son 2, ¿no? Es la salida, que es un mensaje, y la entrada real del dato. Bueno, entonces, ¿cuántas veces vamos a utilizar esto? Pues muchas. Aquí ya lo utilizamos 8 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya lo utilizamos 8 veces. Bueno, yo he insistido que si nosotros detectamos algo que podamos simplificar, porque se repite mucho, pues podemos aplicar una función. Tal vez no nos vamos a ahorrar así tantísimo código, pero algo así como la mitad, ¿no? Vamos a agregar funciones para pedir datos y en lugar de usar 2 renglones vamos a usar un solo renglón. Entonces voy a agregar aquí una función. Esto pues no tiene nada que ver con las operaciones que estamos desarrollando. Bueno, ya ven que las funciones las ponemos aquí, ¿verdad? Voy a poner una función cuyo objetivo va a ser leer un número real. No le pongo doble porque luego se malinterpreta, ¿no? Leer doble es que vas a leer 2 veces, ¿ok? Pues un valor real. Obviamente necesito un tipo de dato de regreso que va a ser de tipo doble. Y va a recibir como parámetro el mensaje que quiero mostrarle al usuario para ese dato de entrada. Entonces, ¿qué tipo de dato será el mensaje? Es un mensaje. ¿Qué tipo de dato es?
entero, doble, carácter. Nada más voy a pedir una sola letra. Entonces es un string, ¿sí? Es un string, le voy a poner aquí mensaje. El leer real. Ahí se ve mejor. Ok, entonces la intención de esta función es, va a recibir un mensaje, lo va a mostrar al usuario, va a leer un dato y va a regresar ese dato. Entonces, bueno, vamos a poner el mensaje. Aquí diría mensaje, no sé qué traiga el mensaje, y yo le voy a agregar el 2 puntos y un espacio. Eso quiere decir que el mensaje ya no debe traer eso, se lo va a poner automáticamente. Y se supone que yo tendría que leer el dato y luego regresarlo. Bueno, entonces voy a declarar una variable local aquí de tipo doble y voy a leer esa variable. La intención de esta función es sustituir dos renglones en la calculadora o en main. Por cada entrada, en lugar de usar dos renglones, quiero usar solo uno. ¿Sí? Ahora, este dato es el que va a regresar. Esta función le va a llegar un mensaje, una cadena, declara una variable local de tipo doble, luego pone el mensaje para que el usuario lo vea, pide el dato con la entrada de datos del escáner y ese dato lo regresa. Y la idea es que main tome ese dato y lo ponga en la variable que le interesa. Pero aquí nos marca un error, ¿verdad? Hay que volver a declarar. Ay, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque está en el otro método. Exactamente. Recuerden que en Java, bueno, en muchos lenguajes en Java, las variables que se pueden utilizar dentro de un bloque son las que están definidas en ese bloque. Entonces, dato, pues yo aquí lo declaré, es local. Mensaje ya está declarado, pero como parámetro de entrada. Pero teclado no está declarado en este bloque, está declarado acá. Sí, es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a tomar y como dijiste, lo vamos a tener que declarar acá. Pero no se puede declarar para Mm, no tener que repetir. Tú dices aquí, acá. Sí se puede, pero no lo vamos a hacer. Porque tendremos que ver conceptos de programación orientada a objetos. Ah, Sí. Pero sí, sí tienes razón. O sea, es lógico, ¿no? Lo que hicimos en el frame, ¿no? Algo similar a lo que hicimos en el frame. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces, como no, sí se puede, pero no quiero, entonces, pues vamos a tener que declararlo otra vez acá. No, es que sí se puede, pero hay que explicar más cosas que no vamos a poder ver. ¿Sí? Ok, entonces, pues esto se resuelve, no es simplemente, o sea, ampliando un poquito el comentario, es mejor manera como tú lo sugieres que como yo lo voy a hacer, pero necesitamos ver más cosas. Entonces, esto, lo vamos a poner aquí. Ah, ni modo. Ahora, ya no se debe llamar teclado, se puede llamar otro nombre, ¿no? Pues es una variable local. Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir esto? ¿O cuál es la idea? ¿O en qué nos va a simplificar? Ya ahorita como el código de la calculadora empieza a ser no tan pequeño, pues como que sí tenemos que buscar cuando agregamos una función que realmente me ahorre algo, ¿no? Bueno, ¿qué me va a ahorrar? Miren, aquí, en lo voy a hacer de esta manera. Voy a la variable real 1 que es la que se va a sumar, la primera que se va a sumar, voy a mandar llamar la función, ¿cómo se llama? Leer real. Y le voy a pasar como parámetro, pues ese mensaje. Ya le voy a quitar los dos puntos y el igual, así, porque eso ya se los va a poner la misma función. Y entonces ya esto lo voy a copiar para real 2. Y aquí le voy a poner segundo.
Así es que la entrada la reduje a 2 instrucciones. Cuando se manda a ejecutar esta función, va a llegarle como parámetro el mensaje primer sumando, lo va a escribir, va a pedir un dato con una variable local que se llama dato, lo que hace la función, y luego va a regresar ese dato y nosotros ese regreso lo estamos asignando a una variable que se llama real1. Lo vamos a hacer igual que real2. Así es que este cambio, me parece que me sale más barato si lo copio y lo pego. Lo voy a aprovechar en los otros casos, ¿verdad? También aquí. O sea, aquí, ¿qué sería? Minuendo y sustrayendo. Sustrayendo, ¿verdad? Y luego acá en la multiplicación, pues en lugar de esas 4 líneas voy a poner estas 2, que sería primer factor y segundo factor. Ahora, esa función que acabamos de agregar, pues yo la puedo usar en cualquier otro programa, ¿no? Ya me simplifica la entrada de los datos. En el caso de la división, sí lo tengo que hacer por separado. Aquí primero voy a decirle real1 es igual a leer real y dividendo, le voy a quitar dos puntos y el real2 pues lo tengo que hacer acá, ¿verdad? Acá adentro. Real2 es igual leer real y entre paréntesis así. Porque eso ya lo hace aquí, lo pones, ¿sí? Ya lo hace de manera genérica, ¿no? Si lo dejo, pues va a poner 2 puntos y los otros 2 puntos. Ok, ya está. No debe haber ningún cambio en la ejecución. O sea, para el usuario sigue trabajando igual. Ya ven que esto también lo he dicho más de una vez, que cuando nos encargan algo, y yo creo que lo han vivido en el proyecto, lo primero es que funcione, que resuelva el problema. Ese es lo primero, ese es el objetivo principal. Y luego, como objetivo secundario, pero no por eso menos importante, pues tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Lo más claro y conforme vamos entendiendo más las instrucciones, las estructuras, pues eso puede ocurrir lo que a mí me ocurrió. Que una vez vi un programa que había hecho hace como 15 años y la verdad me regañé ahí hasta el cansancio porque hice muchas cosas que no tendría caso, pero porque en ese tiempo pues me faltaba conocer ahí más el lenguaje. Bueno, entonces ahorita así lo vamos a dejar. Me voy a regresar ahora sí a lo que es el algoritmo o el problema que vamos a resolver hoy, porque ya es un poquito tarde. Entonces me voy aquí. Eso que acabamos de modificar en la calculadora, pues nos va a servir para todas las operaciones, ¿verdad? Es más, antes de eso me faltó algo. Va a haber operaciones en donde los datos que se le pidan al usuario van a ser de tipo entero. Ahorita en las 4 básicas, pues son puros decimales, con decimales. Pero hay operaciones, por decir, el factorial. El factorial es una de las operaciones que vamos a ver. Siempre es sobre números enteros. Entonces, la función leer real no me va a servir para ese caso. Así es que lo que voy a hacer es agregar otra función para cuando necesite leer un número entero. Nada más me sirve para leer un valor doble. Voy a tomar esto y lo voy a poner aquí y le voy a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, lo que va a leer es un entero, va a regresar un entero. No se va a llamar leer real, se va a llamar leer ¿qué? Entero. El mensaje sigue igual, no hay problema. Vean cómo el estándar de Java, todas las funciones empiezan con minúscula. Todos mis nombres de funciones las pongo con minúscula. Las empiezo con minúscula. Acá, ¿qué cambiaría? El dato va a ser entero.
Vean cómo la variable dato es independiente la que está en esta función y la que está acá, porque son ámbitos distintos. Acá dato es doble y aquí dato es entero. Son variables diferentes. ¿Qué cambia aquí? Next, int. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos una función preparados, una función que me permite leer un número entero. Todavía no la hemos usado ese, pero me parece que hoy la vamos a usar. Ok, entonces, ahora sí, nos concentramos en esta operación. ¿Qué significa? ¿Qué nos están pidiendo? Díganme los datos de entrada y salida. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos de entrada y salida? La entrada es la base La base. ¿Y qué más? y el El exponente. ¿Y la salida? La potencia. Bueno, miren, sería potencia, pero por una razón que ahorita le vamos a ver. Jóvenes, a ver, jóvenes, allá los de atrás no están platicando. Digo, pueden no atender la clase, pero nomás déjenos a los demás, ¿no? Por favor. Entonces, la potencia, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner pot. Ahorita les digo por qué. Voy a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo, uno sencillo. Digamos que el 5 lo voy a elevar a la, no, a la 4, sí. 5 a la 4. ¿Cómo desarrollaríamos esa operación? ¿Por qué esto se resuelve con un ciclo? porque tienes que repetir ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? El 4 me va a decir cuántas multiplicaciones voy a hacer, ¿no? Y el 5 es lo que se va a multiplicar. Entonces, la repetición aquí consiste en multiplicar así continuamente la base, el número de veces que me diga el exponente. ¿Qué pasa si el exponente es 0 o es negativo? ¿Qué hacemos? No se lo preguntamos al cliente. No. No, es bueno. A ver, si es 0 no creo que haya problema. ¿Cuánto me da cualquier valor a la 0? Cualquier valor a la 0 me da 1. El mismo ciclo como, bueno, el que vamos a usar. Vamos a esperar a que terminen de hablar. Podemos poner, fíjate, eso del negativo es interesante, ¿eh? Ahorita vamos a decir que es una excepción que luego vamos a tratar, ¿no? Sí, lo negativo es lo del 0 no es problema, porque el mismo ciclo, como no va a avanzar, te lo va a dejar en 1. Pero negativo sí es interesante. Ahorita no vamos a considerar negativos. ¿Qué significa una potencia negativa? O sea, por ejemplo, si yo ahí le digo 5 a la menos 4, ¿cómo sería? Es 1 dividido sobre 5 a la 4. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces, ahorita para poder terminar el ejercicio no voy a considerar potencias negativas. Luego, si quieres, las consideramos, ¿sí? Lo que sí es un hecho que no debemos considerar potencias con decimales. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos considerar potencias con decimales? O sea, yo no podría poner un ejemplo 5 a la 1.8. ¿Por qué? Porque el enunciado dice que es una potencia entera. El enunciado dice es una potencia entera. ¿Sí? Claro, no es lo mismo que la operación de la calculadora en donde sí le puedo poner decimales. Eso ya tendríamos que hacerlo de otra manera. Bueno, aquí lo que quiero que observen es que esto es una repetición, por eso lo vamos a resolver con un ciclo. ¿Y qué es lo que se repite? Una multiplicación. ¿Cuántas veces se repite? El número que me diga el exponente. Entonces, a partir de aquí, parte del análisis consiste en que nosotros elijamos cuál es el mejor ciclo que nos ayudaría a resolver esa parte del problema. Tenemos 3 ciclos. ¿Cuál me ayudaría más para resolver eso? Un for. ¿Por qué un for? O sea, sabemos cuál es el límite me lo va a decir el exponente y el exponente es un dato de entrada. Entonces sí lo voy a conocer. Bueno, vamos a desarrollar esto. Si es un for, voy a usar la variable i, ¿sí? Luego la variable pot y la variable base.
A ver, si es un for, quiere decir que nuestra variable de control, que yo llamé i, pero puede ser otro nombre, ¿qué valores va a tener? Sí, la i, ¿qué valores va a tener para este ejemplo? Sí, pero ¿qué valores? Díganme qué valores va a tener para ese ejemplo. ¿Dos? A ver, ¿cuántas multiplicaciones va a hacer? 4, ¿no? Entonces, la i tiene que valer 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son los valores que va a tomar la i. El ciclo va a ser del 1 al 4. Bien, la base, esa no cambia. Para el ejemplo, ¿cuánto vale la base? 5, esa no cambia. Así de 1000 vueltas del ciclo, la base siempre va a valer 5. Lo que va a ir cambiando es la potencia. Esta es la que va a ir cambiando. A ver, hemos hablado de acumuladores. Un acumulador lo hemos usado ahorita nada más para las sumas. ¿A qué decimos? Que empiece en 0 para que empiece a acumular, ¿verdad? Pero si aquí nosotros la potencia es un acumulador, pero no de sumas, sino de qué? De multiplicaciones. Tiene que ir acumulando porque para llegar al 625 se tiene que acumular 5 por 5, me da 25, ¿no? Y luego 25 por 5 me da 125. Y 125 por 5 me da 600. Entonces, potencia es un acumulador, pero de multiplicaciones. Por lo tanto, el valor inicial no puede ser 0. ¿Por qué? Si multiplicamos algo por 0, ¿cuánto nos da? 0. Entonces, la potencia debe empezar en 1. Y las operaciones que se van a efectuar son ese 1 por la base, ¿cuánto me va a dar? 5. Y luego, cuando la i valga 2, ya no, la potencia ya no va a valer 1. ¿Cuánto va a valer? 5. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Y luego la siguiente ya no va a valer 5. ¿Cuánto va a valer? 25. ¿Cuánto es esto? Y cuando la i valga 4, vean cómo la potencia va acumulando, pero no sumas, sino multiplicaciones. Entonces sería aquí 125 por 5, y esto es igual a ¿cuánto? 625. Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a separar esto un poquito más. Ahí sería que el acumulador sea la potencia, ¿no? El acumulador es la potencia. En primer lugar, es un acumulador de multiplicaciones, por lo tanto, debe empezar en 1. El elemento neutro de la multiplicación es el 1. El 1, por lo que sea, no cambia el valor. Y el elemento neutro de la suma es el 0. Por eso, si voy a acumular sumas, empiezo en 0. Si voy a acumular multiplicaciones, empiezo en 1. Pero ¿cuál es este es un ciclo, está claro que es un for desde i igual a 1 hasta 4 o hasta el exponente. Pero la operación que tengo que repetir, ¿cómo la expreso? ¿Qué expresión? Tiene que ser con variables. Entonces, la potencia nueva es igual a la potencia anterior, ¿por cuánto? Por la base. Esa va a ser nuestra expresión que se va a repetir. La potencia nueva, el valor nuevo de potencia es igual a la anterior por la base. Y esta la voy a repetir 1, 2, 3, 4 veces. Claro que en cada vuelta va cambiando de valor, ¿verdad? Hasta llegar al exponente. Bien, entonces vamos a hacer eso. ¿Sí queda claro? Datos de entrada, salida, un contador. Vamos a usar un ciclo for, un para, porque sabemos cuántas multiplicaciones hay que hacer. Lo sabemos a través del exponente que es un dato de entrada. Y el contador que vamos a usar, pues es la i, la que acostumbro usar, y la expresión que se va a repetir dentro del ciclo, lo que se va a hacer es esta expresión. Realmente el algoritmo va a quedar muy cortito. Miren, vamos a hacerlo en Flowgrid. Sería tipos de dato. Voy a declarar. ¿Qué tipo? Son 3 variables, 2 de entrada, 1 de salida, y la variable i, que pues es una variable de control. ¿Qué tipos de datos son cada variable? ¿Entero cuáles? Vamos a declarar primero las enteras. ¿Base va a ser entera? No, no es un requisito. La restricción es que el exponente sea el entero, pero la base sí puede tener decimales. Por lo tanto, la potencia también puede tener decimales. Bueno, entonces, el exponente sí es un entero porque el enunciado dice que es potencia entera. Entonces, el exponente, ¿y cuál otra variable? Pues la i, entero. Luego,
Ahora vamos a declarar las de tipo real. La base y pod. Tipo real. Vamos a ponerle nombre de una vez. FA 0419. Ah, pero es FD, ¿verdad? FD. Potencia entera. Bien, luego dice, vamos a pedir la base y el exponente. Entonces sería una salida, base, la variable es base, y ahora el exponente. Exponente, y la variable sería exponente. Esos son los datos de entrada. Luego, ya empezamos lo que es la lógica. Por eso puse el 1 antes del nombre de las variables, indicando que es antes de que empiece el ciclo. La inicialización se hace antes de que empiece el ciclo, porque si lo hacemos dentro, pues cada vez lo vamos a volver 1. Entonces, aquí vamos a asignar un 1 a pod. Pod es igual a 1. Es este 1. Y entonces ahora sí vamos a establecer un ciclo. Un ciclo para, dijimos. ¿Para qué? Dice, variable de control, pues la i. O valor inicial es el 1. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La variable hasta donde diga el exponente. Y va de 1 en 1, incrementando, está bien. Y lo único que va a hacer es esto. Va a calcular un nuevo valor de la variable pod, y la cual va a ir acumulando la multiplicación por la base. Entonces, lo único que vamos a repetir aquí es el nuevo pod es el anterior por la base. ¿Sí? Y cuando pod va a tomar todos estos valores, pero lo único que me interesa es el último. Y eso es cuando ya salí del ciclo. Entonces, me pongo aquí una salida y le vamos a decir algo así como base, le voy a concatenar un carácter que es el circunflejo, le concateno exponente, luego al 94, sí. Así, para que diga base a la exponente es igual a pod. Ahí creo que se ve mejor. A ver, vamos a probar con esos datos. Sería base 5, exponente 4. 5 a la 4 es igual a 625. Ahora, lo interesante aquí sería ser conscientes de los cambios que tienen las variables. Entonces, voy a poner aquí las variables, la ventanita de las variables. ¿Dónde quedó? Aquí va. Los voy a poner más grandes, así. Y entonces lo voy a ejecutar, pero de manera muy lenta. Lento. Lento, ¿sí? Sale. Ahí. Para ver el comportamiento de las variables y que se ajuste a esto que tenemos nosotros en el análisis. Decimos ejecutar. Vean cómo ahorita no tiene ningún valor porque no ha habido entradas, no ha habido cálculos. Le voy a dar base 5. Entonces, la base ya vale 5. El exponente le voy a poner 4. Ya vale 4. Vean los valores de i y pod. 1, 5, 2, 25, 3, 125, 4, 625. Son los valores que va tomando la i y pod. Y ya quedó. Voy a hacer una prueba, pero ya no tan lento. Una prueba normal.
Entonces, les decía hace rato que sí acepta este análisis, este algoritmo, sí acepta bases con decimales. Yo le puedo decir aquí, el 5.87 elévalo a la 5 y ahí no hay problema. El problema es, el exponente es el que no puede ser con decimales. Y eso lo podemos revisar en la calculadora. Yo les invito, porque a lo mejor aquí no vamos a hacer tantas pruebas, pero todo lo que hagamos, revísenlo en la calculadora a ver si da el resultado correcto. Bueno, aquí preguntaban que qué pasaría si el exponente es negativo. Ahorita, mira, si ejecutamos y ponemos cualquier número a la 0, te decía que ese sí me va a dar bien, pero un negativo no me va a dar bien. Me va a dar 1 también. ¿Sí? Bueno, ahorita como sí quiero terminar todo el proceso de este ejercicio, luego en una oportunidad vemos cómo le haríamos para el negativo, ¿no? Bueno, entonces ya está. Porque ahorita quiero hacerlo en PCIN y luego llevármelo a Java y agregarlo a la calculadora. Eso lo vamos a ir haciendo con todas las operaciones. Bueno, entonces voy a tomar este como referencia, quito las variables y vamos a empezarlo en PCIN. Yo sé que me voy un poco rápido, pero como ustedes son bien ágiles, entonces no hay problema. Le ponemos aquí. El título se va a llamar potencia entera. Luego vamos a definir el exponente y la i, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como entero. Y luego definir la base y pod como real. Pedimos la base, el exponente y potencia es 1. Bueno, todavía me llegan proyectos que le ponen así. ¿Y luego qué pasa? A mí me marca error. ¿Sí? Potencia 1. Luego, pues es un ciclo, un ciclo para. El ciclo para dice variable numérica, pues es la i, es la que vamos a usar. Valor inicial es 1 hora. ¿Hasta qué valor? Ahí está el algoritmo. Hasta el exponente. Con paso 1. Y la única acción que va a repetir es esa operación. La potencia nueva es la potencia anterior por la base. Por eso es importante que la potencia antes de que entre el ciclo tenga un valor, en este caso un 1, para que pueda hacer la primera multiplicación. Ya está, ¿verdad? Luego ya nomás escribir base, coma, circunflejo, coma, exponente, coma, igual, podemos poner unos espacios, igual, pod. Lo guardo. Y ya está. Probamos, pues con el dato que tenemos, 5 a la 4, 625. Por ejemplo, aquí podemos probar el 2 a la 10. Ahí está. Ah, le puse a la 103. Bueno, pues ahí está ese número. El 2 a la 10, ¿cuánto dará? El 1024, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos
El paso siguiente sería crear una aplicación en Java para codificar eso, pero luego eso nos llevaría mucho tiempo y vamos a ver muchas otras operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer con cada una es esto. Vamos a agregarla a la calculadora de consola, pero en lugar de crear un algoritmo independiente o un código independiente para el algoritmo, lo vamos a agregar como una función. O sea, este algoritmo a la calculadora lo vamos a agregar como una función que va a calcular la potencia. A ver, eso ya lo hemos hecho, no es nada nuevo. Entonces me voy aquí a Java, voy a tomar como referencia el algoritmo en PCI. ¿Sí? Bueno, entonces, la idea es, si vamos a agregar aquí una opción, aquí que diga potencia entera. Va a decir número 5, ¿verdad? 5, potencia entera. Luego, pues vamos a agregar aquí una opción 5, antes del default, case 5. Case 5 va a ser potencia entera. ¿Qué necesito pedir para la potencia entera? Bueno, ahorita resolvemos esto, ¿sí? Necesita su break. Bien, la potencia entera, en lugar de codificar esto aquí, que sería una opción, mejor lo voy a hacer como una función y de esa manera vamos a empezar a crear nuestra propia librería de funciones matemáticas. Algo similar, sin llegar a tanto, como mat. Vamos a crear una librería. Y entonces, este algoritmo, mejor lo voy a agregar como una función aquí. ¿Sí? Es decir, public static, el resultado va a ser de tipo doble. Y se acuerdan que había puesto como dato de salida la variable potencia. Luego le dije, no, pero la voy a cambiar porque luego les voy a decir por qué. Bueno, esa es la razón. Quiero que la función se llame potencia para no confundirla con la variable. Entonces, potencia. ¿Sí? Y como lo vamos a crear como una función, pues no le vamos a pedir al usuario directamente los datos de entrada, sino que se van a convertir en los parámetros de entrada de la función. Entonces aquí vamos a recibir la base y el exponente. En lugar de pedírselos al usuario aquí, los vamos a recibir como parámetros de entrada. Y luego, pues aquí ya vamos a codificar esto. Ya, base y exponente ya no los voy a pedir aquí, sino que los traigo como datos de entrada. Y luego, en la variable, ¿cuáles son las que sí debo declarar? Pues la i y pod. Entonces, la i va a ser un entero y pod va a ser un doble. ¿Sí? Ahí están las 4 variables declaradas, pero 2 como parámetros y 2 como variables locales. Luego, hacemos la lógica, o sea, lo que es el algoritmo. Potencia, ¿en cuánto empieza? Con 1, ¿va? Así. Y un for i igual a 1, la i ya está declarada. ¿Hasta dónde debe llegar la i? Hasta el exponente y se va a ir de 1 en 1. Y lo único que va a hacer es esta operación. Por eso no voy a poner llave, solo va a requerir una operación. Potencia es igual a potencia por base. Y luego, en lugar de darle salida al resultado, lo va a regresar como resultado de la función. Return. ¿Sí? Sí, pueden decir, pues es que es más rollo luego hacer una función y luego mandarla a llamar y bueno, lo que pasa es que vamos a hacer una colección de funciones. Vamos a hacer nuestra propia librería mat, que vamos a llamar mate. Pero bueno, ahorita todavía no estamos en eso. Sí, y lo vamos a hacer en una clase. Y lo vamos a hacer en una clase. Sí, bueno, entonces ya tenemos, la ventaja de esto es que yo me puedo llevar esta función
y usarla en cualquier otro programa. Nada más, claro, copiándola o bien creando una librería e importando la librería. Eso no lo hemos hecho. Bueno, entonces nos regresamos para acá y es la potencia, ¿verdad? Aquí. Para la potencia, y ahora sí, me olvido de la función, ya nada más sé que existe, que le tengo que mandar. Ya estamos en la calculadora, no estamos en la función potencia, estamos en la calculadora. Ya lo estoy viendo con el usuario, ¿no? Entonces le digo, la potencia entera necesita la base y necesita el exponente. El exponente es un entero. Pero en mi calculadora, pues no sería muy conveniente que yo estuviera creando variables y variables, nada más porque los conceptos son diferentes en las operaciones. Por eso, de manera genérica, creé las variables real 1 y real 2. Para suma se llaman sumandos, para multiplicación, bueno, voy a agregar dos variables también genéricas para los enteros, entero 1, entero 2. Entero 2, ¿sí? Porque todas las operaciones que hagamos van a requerir una o dos variables y pueden ser enteros o pueden ser reales. En nuestro caso, la base es real y el exponente, ¿qué es? Entero, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Le vamos a decir aquí en el caso 5. Real 1, porque ese va a ser la base, es igual a leer real y le vamos a mandar como mensaje la base. Y el exponente tiene que ser un entero, ¿no? Entero 1 es igual a leer entero, ya tenemos esa función. ¿Y qué va a ser? El exponente. ¿Sí? Entonces ya le vamos a dar salida al resultado. Ya no vamos a hacer en cada opción del switch pues todo el código de la operación porque nos quedaría enorme. Si así va a quedar grandecito. Bueno, nada más vamos a darle salida. Así. Ya no es base, aquí se llama real 1, luego más un circunflejo, más qué, entero 1 más igual más. ¿Y cómo vamos a calcular la potencia? Mandamos llamar la función. ¿Cómo se llama nuestra función? Potencia. Potencia me va a decir, mándame la base y el exponente. Ah, bueno, en el caso de la calculadora, la base se llama real 1 y el exponente, ¿cómo se llama? 0,1. ¿Qué me faltó aquí? Acá, ¿verdad? Ok, gracias. Pero real más entero 1 más. Ah, es que me falta el out. Pero aún así sigue, ¿va? ¿Qué no le gusta? No, es que más bien, sí tiene razón. Me falta el paréntesis del println, ¿va? Este paréntesis cierra la función. Gracias. Faltaba un paréntesis. ¿Sí? Pues ya lo hacemos, ¿no? La idea es que el caso 5, pues no se va a enterar cómo se calcula la potencia. Nada más la manda a llamar. A ver. Sería 5. Base 5, exponente 4. Bueno, se ve por acá por arriba, ¿no? Ya podemos poner cualquier base con decimales si quieren. Chéquenla con la calculadora, por favor. ¿Sí quedó? Bueno, esto que hicimos con esta operación lo vamos a hacer con muchas otras, ¿eh? Por eso quería terminar el ciclo, todo el ciclo de la operación. ¿Dudas, preguntas?